Mi nombre es Karina Geschberg y represento a Senderos del Sembrador, una asociación civil sin fines de lucro que está en Vicente López, Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad, la propuesta es compartirles la mirada que Senderos del Sembrador tiene respecto a la participación de las personas con discapacidad intelectual en la vida cultural, en la cultura de nuestras ciudades. Nosotros tenemos más de 20 años de existencia, como les contaba, en Buenos Aires, Argentina, y una de las primeras actividades que creamos fue Club de Sábados. Cuando las familias deciden crear esta organización, estamos a finales del siglo pasado, del milenio pasado incluso. El objetivo es promover la inclusión de sus hijos y sus hijas a la sociedad. Em, Se habla mucho de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un hito, y recordemos que la convención se firma en el 2006, Argentina la ratifica en el 2008, pero mucho antes de la convención ya había todo un movimiento de personas y de familias que reconocían que había una deuda con las personas con discapacidad intelectual, en ese momento con niños, niñas, adolescentes o adultos jóvenes, respecto a la participación en la vida cotidiana. Especialmente en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad intelectual, lo que suele llamarse modelo médico rehabilitatorio, durante muchísimos años se ocupó de propiciar tratamiento, de propiciar educación especial, donde bajo la premisa, en todo caso, de que las personas con discapacidad intelectual requerían la información de una manera segmentada, de una manera digerida, que para que pudieran aprender algo necesitaban ser simplificado, ser muy reiterativo. Y se los privó, con las mejores intenciones, de la participación plena en la sociedad, por ejemplo, en la vida cultural. La actividad con la que iniciamos la asociación, que se llamó Club de Sábados, respondía a algunas ideas que tenían las familias en ese momento en relación a la segregación. El mensaje era bastante simple. No conocen a nuestros hijos y nuestras hijas porque siempre han estado adentro de casa o adentro de instituciones especializadas en personas con discapacidad. Si los conocieran, si las conocieran, las aceptarían, las valorarían como las valoraban las familias. Entonces, la propuesta de las familias, el pedido hacia el equipo profesional, que en este caso representado por mí, fue: tienen que salir, tienen que estar en la calle, tienen que estar en la ciudad. Buenos Aires es una maravillosa ciudad que alberga una oferta cultural increíble, entendiendo la cultura como todas las expresiones de la vida de las personas, que pueden ir desde los eventos deportivos. Argentina es un país muy futbolero, pero también rugby, tenis, otros deportes que tienen mucha importancia, a las grandes artes como la música clásica o el Museo Nacional de Bellas Artes. Por supuesto, si uno dice vamos a salir con un grupo a pasear, si uno dice vamos a ir al cine o vamos a ir a comer a un local de comidas rápidas, a nadie le resulta extraño. Lo que nosotros nos propusimos hace más de 20 años ya fue hacer posible la participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la cultura. Creemos firmemente que no se puede elegir aquello que uno no conoce. Entonces, si siempre me mostraron música infantil y me preguntan qué quiero, posiblemente voy a querer música infantil. La idea base es bastante sencilla. Nosotros creemos que lo que hay que hacer, la obligación de los profesionales, es propiciar experiencias, que no podemos hablar de personas que deciden sobre sus vidas cuando la experiencia que tienen en el mundo es muy reducida. La primera vez que planteamos la idea de ir al Museo Nacional de Bellas Artes con nuestra actividad Club de Sábados, tuvimos un montón de resistencias, en principio incluso de algunas familias. Yo recuerdo que la noche previa a esta primera salida al museo, y esto estoy hablando de cercano al año 2000, una madre me llamó y me preguntó si a mí me parecía
que el Museo Nacional de Bellas Artes era un paseo adecuado para nuestro grupo de, en ese momento, jóvenes y adolescentes con discapacidad intelectual. Y mi respuesta fue que yo no lo sabía y que no lo íbamos a saber hasta que no fuéramos. Por supuesto, en esa primera visita, cuando llegamos con un grupo de aproximadamente 15 personas al museo y entramos, eh, se nos acercó muy rápidamente una persona de seguridad, se nos paró delante y nos preguntó con cara bastante de susto si conocíamos las normas del museo. Nosotros usualmente cuando nos hacen ese tipo de preguntas respondemos, no, ¿por qué no nos las cuentan? Y el señor se quedó un poco dudoso y dijo, bueno, no se pueden sacar fotos con flash, ok, y es un museo en el que no se puede tocar nada. De acuerdo. Excepto eso, no había otra regla, aun cuando esta persona tenía miedo de que nosotros no supiéramos que ahí no se podían tocar las cosas o que no se podía sacar fotos con flash. En el 2000 casi nadie tenía un celular que sacara fotos o que sacara fotos con flash, así que eso tampoco era un gran problema. Hicimos nuestra primera visita. Fue una visita breve, donde por supuesto todo el mundo pudo cumplir con esas dos normas bastante sencillas y donde descubrimos que quizás sí nos gustaban mucho los museos. Club de Sábado se basa entonces en ideas muy simples. No es necesario entender para disfrutar. Esta idea de, a mí me gusta el arte, me gusta ir a un museo, pero la verdad es que yo no entiendo nada de arte. No entender no me impide apreciar el arte. No es posible, además, entender sin experiencias. Uno puede estudiar un montón de historia del arte, pero necesita pararse frente a un cuadro. Lo que proponemos desde Senderos es lo que Nicola Cuomo llamaba La emoción de conocer, el el deseo de existir. La experiencia es una condición esencial para ser quienes somos. No es necesario o no es una condición ineludible entender para disfrutar. Yo no entiendo nada de arte. No estudié arte en la universidad. Sin embargo, me gusta ir a museos y mirar las obras. Algunas veces me quedo mirando algo y pensando cuál será el mérito para que este cuadro esté en el museo. Porque me parece horrible. Bueno, eso quizás es impunidad de mi propia ignorancia, pero la mayoría de las veces me quedo fascinada frente a una obra, o me emociono, o me genera curiosidad. ¿Por qué entonces hemos privado a las personas con discapacidad intelectual de aburrirse o de maravillarse? No es posible entender sin experienciar. Hasta que no me expongo a la experiencia, no tengo posibilidad de aprender. Pueden hablarme de arte hasta el infinito, pero nada reemplaza sentarse en un teatro y escuchar música en vivo. El arte se transforma entonces en una oportunidad para conocer el mundo y conocernos a nosotras y nosotros mismos. Con estas ideas nace Club de Sábados, una actividad semanal de participación en la cultura, entendida como todas las expresiones, desde el deporte hasta la música, desde el mate hasta el Museo Nacional de Bellas Artes. La propuesta es ir a los lugares. Y así empezamos, a recorrer cuánto museo hay en Buenos Aires y en cada lugar al que viajamos. Ir a escuchar música todo lo que se pueda, desde el tango hasta el rock, pasando por la música clásica en el Teatro Colón. ¿Les dije ya que Buenos Aires es una ciudad increíble en cuanto a oferta cultural? Creo que sí, pero si no la conocen, las esperamos. Visitamos muestras de fotografía, pero también invitamos a la fotógrafa a conversar con nosotros y además sacamos fotos. Toda experiencia posible. El enfoque de Senderos del Sembrador respecto a la cultura es un enfoque de derechos basado en 3 pilares: conocer, participar, compartir. Para poder aprender, entender, elegir, es necesario conocer. Tenemos que ir a los lugares, tenemos que acceder, tenemos que exponernos a la experiencia.
También van a ver mañana seguramente en nuestro taller de fotografía cómo nos convertimos en productores también y productoras de arte y cómo conocer, no solamente visitar las obras o los museos o ir a un teatro para escuchar música, sino también relacionarse y conocer a los artistas tanto desde su historia como conocerlos personalmente. Así que también es posible que puedan ver mañana algo de Arte a la Carta, que es este espacio en el cual nos relacionamos con los artistas y con las artistas. Esperamos que esto les interese. Si quieren saber más sobre lo que venimos haciendo, los invitamos a visitar nuestras redes porque mucho de lo que hacemos está transmitido online y queda grabado para que además sirva para seguir trabajando en las percepciones sociales de las que las personas tienen sobre las personas con discapacidad, que las personas sin discapacidad tienen sobre las personas con discapacidad, para que se rompa esta idea de que no es para ellos y ellas, y para que además se multiplique y se pueda seguir viendo. Muchísimas gracias por este espacio.